no hay que asociar la palabra extensor con adulterante. Eso es importantísimo que lo dejemos claro. Un extensor es una ayuda, un complemento para poder satisfacer la demanda del mercado cuando no soy capaz de cubrirla de forma absoluta. Eso es eso y solamente eso. Y además, ¿de dónde proviene? Bueno, ya vimos de dónde provenía la caseína láctica o la caseína ácida. Los caseinatos, simplemente trayendo a la mente precisamente un vaso de leche y una media rebanada de limón. Tenemos aquí el limón y la leche. Y ahora pensemos en qué pasa si yo le escurro el jugo de limón a la leche. Si ustedes agregan caseína ácida a agua, la van a traer ahí a la vuelta y vuelta y pareciera como que ya está disolviendo, pero en cuanto dejan de agitar, se va a sentar. Pasa lo mismo que con el almidón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la caseína sea soluble en agua? Pues tenemos que restablecer el pH que tenía originalmente. Entonces tenemos que neutralizar. ¿Cómo neutralizamos? Dependiendo del caseinato que quiera hacer. Quiero hacer caseinato de sodio, neutralizo con hidróxido de sodio. Quiero hacer caseinato de calcio, neutralizo con hidróxido de calcio. Para algunos quesos, sobre todo los quesos de pasta hilada, es mejor un caseinato de sodio-calcio, porque la elaboración de un queso de pasta hilada es un arte, es el arte de la descalcificación controlada de la micela de caseína. La micela de caseína tiene puentes de calcio. Si los puentes de calcio son muy firmes, no van a permitir que yo estire las fibras y se va a romper. ¿Eso dónde ocurre? En el extremo alto del rango de pH, arriba de 5.7, por ejemplo. Acuérdense, siempre que yo acidifico, descalcifico. Entonces, tengo que mantenerme dentro de un rango en el cual la cantidad de puentes de calcio sea suficiente para que permita que yo estire, forme las hebras, pero que yo pueda recuperar su forma. Si yo me voy a un pH demasiado ácido en el otro extremo, descalcifiqué demasiado, no dejé puntos de unión, ¿qué va a pasar? Cuando yo estiro, se van a romper. Entonces, por eso digo que tiene que ser una descalcificación controlada, porque es dentro de un rango de pH específico. Entonces, cuando yo restauro las características originales que tenía la micela de caseína, lo que hago es pasarla de un pH ácido a un pH arriba del neutro incluso. Esto significa que entonces yo tengo que neutralizar con una base. Otra vez, si quiero hacer caseinato de sodio, neutralizo con hidróxido de sodio, y si quiero hacer caseinato de calcio, con hidróxido de calcio. De ahí lo de caseinatos de sodio o calcio. Luego tengo los concentrados de proteína de leche. Vamos a ver la composición enseguida. Tengo lo que se denominaban, ya no están tan utilizados en la actualidad, las preparaciones alimenticias, que fueron una estrategia que usó la industria privada de lácteos para poder importar proteínas de leche sin las restricciones que había impuesto el gobierno. El gobierno dice, pues no le permito importar leche más que al mismo gobierno a través de su filial que era Liconza, Conasupo. Entonces la industria privada dijo, bueno, defina leche, ¿no? Bueno, la leche en polvo es todo aquello que tenga una concentración de proteína entre 34 y 38%. Ah, bueno. Entonces la industria privada le dice al fabricante de origen, te voy a pedir un favor, mézclale a la leche en polvo caseinato de sodio en una proporción tal que deje la proteína en 42%. Y entonces, cuando yo le importo, pues que usted no tiene permiso de importar eso, señor. ¿Por qué? Porque usted no puede importar leche en polvo. Esto no es leche en polvo. ¿Por qué? Pues porque tiene 42% de proteína y usted me definió leche en polvo como aquella que tuviera entre el 34 y el 38. Y entonces lo que está importando usted es una preparación alimenticia.
De ahí surgieron las preparaciones alimenticias, ¿no? Ya no es tan usual desde que se abrió el mercado por el Tratado de Libre Comercio a los productos lácteos. Ya no es necesidad de hacer eso. Pero en el caso de que ustedes tuvieran por ahí una oferta de una preparación alimenticia, sepan que si esa preparación alimenticia la utilizan para un cuajado en tina, la cantidad de cloruro de calcio no va a ser la misma que para la leche en polvo. Y entonces les va a prolongar el tiempo de cuajado hasta arriba de 2 horas, de mí se acuerdan. Lo menciono pues porque tiene relevancia. El suero de mantequilla en polvo, como les mencionaba, también lo conocen muchos como sólidos de mantequilla y no tiene nada que ver con el suero de quesería, nada que ver. El suero de mantequilla en polvo, a diferencia del de quesería, tiene un 34% de proteína, grosso modo. Pero a diferencia de la leche en polvo, que también tiene el 34%, la proporción de caseína a 0 proteína no es 80-20, como lo es en la leche en polvo y en los concentrados de proteína de leche obtenidos por ultrafiltración, sino es 70-30. Entonces, cuando yo encuentro en el análisis de costos de los derivados lácteos que el más rentable desde el punto de vista del costo de proteína fuera el suero de mantequilla en polvo, pues sépase que si yo lo utilizo, porque es el más rentable, no me va a dar el mismo rendimiento que la leche en polvo, porque su proporción de proteína coagulable es menor. Y finalmente tenemos la leche en polvo. Otra cosa con respecto al suero de mantequilla. Cuando usamos el suero de mantequilla, entonces no lo usamos precisamente porque obtengamos mejores rendimientos, sino porque obtenemos un sabor muy bueno. Nunca me cansaré de enfatizar el muy bueno. Por ejemplo, yo cuando hacía bases para helados, una parte de la leche en polvo, porque cuando uno formula una base para helados, formula tres ingredientes principalmente, ¿no? Los sólidos no grasos de leche, la grasa y el azúcar. Una base para helados comercial tiene 10% de grasa, 11% de sólidos no grasos de leche y 15% de azúcar. Cuando uno combina los diferentes ingredientes que uno tiene para, a final de cuentas, dar esa composición, si uno pretende usar solo leche en polvo descremada para dar el 11% de sólidos no grasos de leche y hace la base con el 11% a partir de solo leche en polvo descremada, y tengo otro proveedor que utilizó un 75% de leche en polvo descremada y un 25% de suero de mantequilla en polvo, pero al final de cuentas me queda 11% de sólidos no grasos de leche en el producto final. Aquel que usó el 25% de suero de mantequilla en la composición de los sólidos no grasos de leche va a producir una base para helados de mejor sabor que el que lo hizo solamente utilizando leche en polvo. A eso me refiero con que hay criterios también que no necesariamente están relacionados solo con el costo. Las fuentes de grasa pueden ser, es importante que lo conozcan porque muchos confunden la grasa butírica anhidra con el aceite de mantequilla y creen que es lo mismo. Desde el punto de vista estricto de la química sí es lo mismo, son grasa butírica ambos, pero desde el punto de vista de su origen no. La grasa butírica anhidra, también conocida como AMF por las siglas en inglés de Anhydrous Milk Fat, es grasa que se obtiene directamente del descremado de crema fresca. Y el aceite de mantequilla, como su nombre lo indica, coloquialmente conocido en el medio como butter, todo el mundo cree que la grasa butírica y el aceite de mantequilla son lo mismo y a los dos le dicen butter. Proviene, como su nombre lo indica, de la recuperación de mantequilla en el mercado que ya caducó. Yo tengo que ponerle una vida anaquel a los productos que salen al mercado porque estoy obligado por ley. Pero yo selecciono lo que se denomina modo crítico de deterioro y en función a ese modo crítico de deterioro fijo el término de la vida anaquel de un producto. Por ejemplo, si yo tengo un producto como muy rico en grasa como la mantequilla y es un producto que mantengo mucho en refrigeración, puedo sufrir dos modos de deterioro. Por un lado, como es un producto rico en grasa, puede ser que el producto se enrancie. Y por otro lado, puede ser que el producto
le crezcan hongos en la superficie. ¿Qué aparece primero? ¿La rancidez o los hongos? No lo sé. Y para eso tengo que hacer pruebas de vida anaquel aceleradas. Si protegí adecuadamente el producto y mi prueba de vida anaquel acelerada me dio que mi vida anaquel eran 6 meses, yo lanzo el producto y en la etiqueta le pongo mejor si se usa antes de la fecha de producción, 6 meses. Cumplieron los 6 meses. El producto estuvo muy bien refrigerado y no le han aparecido hongos ni está rancio. Ni modo que lo tire porque ya cumplió la vida anaquel. No lo puedo tirar. Es un desperdicio enorme. Entonces, ¿qué hago? Fundo la mantequilla, la centrifugo y recupero la fracción grasa y luego por vacío extraigo la humedad remanente. De esa manera dejo un producto 99.9% grasa, más o menos. Se envasa en tambores de metal, pero se envasa en forma líquida, o sea, caliente. Y antes de cerrar, se le ponen unas gotas de nitrógeno líquido para que al contacto con el aceite de mantequilla o con la grasa butírica caliente se hagan gas, el nitrógeno, y expulse el aire que estaba en el espacio de la cabeza, que es muy reducido, y entonces ya se sella. Entonces vienen protegidos con ese colchón de nitrógeno, que es un gas inerte, entonces evita la oxidación. Es la forma como se envasan, pero cuando se embarcan desde su sitio de producción, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Estados Unidos un poco menos, sufren periodos de calentamiento, fusión de la grasa, y enfriamiento o recristalización. Esos periodos alternativos de calentamiento y enfriamiento hacen que se formen cristales amorfos y haya una especie de fraccionación de la grasa, formándose un aceite en la parte superior, que es la fracción suave. En términos prácticos, los países que tienen superabundancia de grasa de leche producen lo que llaman fracciones de grasa butírica. La fracción suave la venden para hacer mantequilla untable a temperatura de refrigeración principalmente. Ustedes con una fracción suave de grasa butírica pueden formular una mantequilla que, aunque esté a temperatura de refrigeración, va a ser untable. Y la fracción dura la venden para la formulación de masas congeladas para croissant, por ejemplo, que resisten el paso de la masa por los rodillos. No sé si a ustedes les ha tocado ver cómo se hacen los croissants, pero más o menos la forma artesanal es: yo tengo la grasa y tengo aquí una hoja de masa, como la 1000 hojas que se suele vender. Entonces yo cubro 2/3 partes de la masa con mantequilla, y normalmente un panadero lo hace a mano, lo pone, aplica con la mano, y entonces se dobla. Aquí tengo 2/3 con mantequilla. Si yo doblo aquí, entonces tengo una capa de masa, una capa de grasa y la otra capa de masa. Y cuando esto lo doblo acá, vuelvo a tener una capa de masa, una capa de grasa, una capa de masa, una capa de grasa, una capa de masa. Esto lo paso por el rodillo y lo vuelvo a dejar de la misma superficie original. Pero entonces ya lo que tengo aquí, al someterlo a la presión del rodillo, son capas sucesivas de masa y grasa, y es lo que permite que al hornear haya una estratificación, como la que ocurre en el croissant. Si yo tengo una mantequilla normal y yo quiero aplicar esto a un proceso semicontinuo y tengo los rodillos, la mantequilla normal, cuando pasa por el rodillo la masa para volver a ser aplanada, va a escupir la grasa. Entonces tengo que hacer una grasa que esté diseñada de tal manera que me aguante el esfuerzo mecánico de la presión de los rodillos. Y eso, para eso es la fracción dura
de la grasa butírica anhidra. Lo que ocurre con el transporte de la grasa butírica anhidra es lo mismo. Hay una especie de fraccionación. Entonces, si yo quiero usar la grasa butírica anhidra o el aceite de mantequilla, que hablamos otra vez de que desde el punto de vista estricto de la química es lo mismo y de su composición es 99.9% grasa, entonces cuando yo abro aquello me encuentro con que la parte de arriba está líquida y conforme voy bajando está un poco más sólida. Yo empiezo a usar la parte de arriba para hacer un lote de queso. Lo que me sobró lo guardo. El queso que se hizo con la parte de arriba va a ser un queso más débil en textura, porque usé la fracción más suave. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable cuando se use grasa butírica anhidra o aceite de mantequilla? Lo recomendable es uniformar la grasa, ¿cómo? Fundiéndola toda. Antes de abrirla, porque muchos, lo que he observado es que lo hacen a martillo y cincel. Esto es riesgosísimo. ¿Por qué? Pues porque van dejando rebabas en el interior del producto. Y eso se va en el queso o en el pan, según lo que vayan a hacer, ¿no? Es riesgosísimo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda la fusión completa del tambor y luego entonces sí, el tambor se coloca horizontal y se puede vaciar como si fuera líquido y utilizar sin riesgo de que haya habido una separación de fracciones. Bien. Otra fuente de grasa es la mantequilla. No tengo crema, pero hay mantequilla suficiente. La puedo usar también para la extensión de leche para quesos y estandarizar la relación grasa-proteína en latina. La otra es crema. Y en la crema vamos a recomendar que si tenemos que utilizar grasa vegetal, entonces hagamos una crema vegetal, porque la forma más sencilla de incorporar la grasa en la tina es cuando cuando la grasa ya está emulsionada y homogenizada. De otra manera, haremos una falsa emulsión por dos formas, o por recirculación con una bomba centrífuga, o por agitación excesiva, por ejemplo, con un instrumento que permita altas revoluciones. Lo mejor sería, para la incorporación ya en procesos un poco más industriales o más equipados, lo mejor sería hacer una crema vegetal para poderla incorporar de manera mucho más fácil a la tina. En otros ingredientes van a tener el hidróxido de sodio o de calcio, como les decía yo, para neutralizar la caseína y hacer el caseinato. Van a necesitar emulsificantes cuando usan grasa vegetal o grasa butírica anhidra o aceite de mantequilla. Van a necesitar algunos hidrocoloides, esto para impartir propiedades funcionales especiales. Por ejemplo, si ustedes quieren que su queso tenga una mayor resistencia al fundir, la hebra quieren que no corte cuando se estiró, por decir algo, 60 centímetros. Entonces pueden incorporar hidrocoloides, por ejemplo, el alginato de sodio es bien útil para eso. Da una resistencia a la hebra impresionante. O pueden usar hidrocoloides para mejorar la retención de humedad y evitar la pérdida de suero durante el anaquel del producto, durante el periodo de anaquel del producto. El cloruro de calcio es indispensable, ¿no? Y el cuajo, ya sea animal o microbiano, también es indispensable. Los conservadores no son indispensables, pero son muy útiles para extender la vida de anaquel. Cuando usamos natamicina o pimaricina, lo que estamos haciendo es protegiendo contra hongos y levaduras, y lo más recomendable es hacerlo solamente de forma superficial. Si lo hacemos aplicándolo en toda la masa, pues probablemente estemos desperdiciando un ingrediente que es muy caro. Y se suele complementar con la nicina. La nicina es un conservador, no es para hongos y levaduras, por eso digo que es complementario. Es un conservador, es un bactericida para bacterias gram positivas, entonces es complementario. Hay en el mercado también algunos conservadores que manifiestan ser hechos de extracto de semilla de cítricos, extracto de semilla de toronja, extracto de semilla de naranja, extracto de semilla de limón. Y quiero que sepan que esos extractos, cuando se siguen las pautas de extracción
establecidas por la literatura no han demostrado ser conservadores, no han demostrado tener bactericida. La mayoría de los que se encuentran en el mercado y que sí manifiestan poder bactericida es porque han sido añadidos de sales de amonio cuaternarias. Entonces, no se recomiendan para la incorporación en alimentos de forma directa. Se recomiendan, sí, para la sanitización de superficies o de instrumentos de operación, pero no para ser incorporados de forma directa en los alimentos, ¿no? Finalmente, saborizantes. Bueno, un saborizante se emplea por dos razones. Uno, para enmascarar notas no deseables, y dos, para impartir carácter. Cuando yo quiero reemplazar la grasa butírica por grasa vegetal, estoy quitando el principal factor de sabor, que es la grasa butírica. Entonces, de alguna forma tengo que retornarle esas notas agradables que daban la grasa butírica. ¿Cuál es el saborizante recomendado? Un saborizante enzimático, por ejemplo, la grasa butírica lipolizada, que está hecha a base de crema hidrolizada enzimáticamente. Ahí se concentra el sabor de la crema hasta 50 veces. De tal manera que con el 0.5% de adición a un queso, uno puede hasta llegar a no distinguir un queso hecho con grasa vegetal, en términos de sabor, un queso hecho con grasa vegetal de uno hecho con crema. Si le va a uno a impartir carácter, entonces uno quiere decir, bueno, yo quiero que mi queso sepa distinto del queso del competidor. Entonces yo quiero que mi queso tenga algo que lo identifique. Ese carácter es el que le puedo dar metiendo un saborizante específico, ¿no? La mayoría lo que hacen es usan el diacetilo de forma directa, y es una forma muy corriente de saborizar un producto, pero es el más barato. Sin embargo, el diacetilo tiene sus bemoles, ¿no? En los Estados Unidos ha sido cada vez más restringido, no de manera formal, lo ha sido por razón de un incidente que ocurrió con los fabricantes de palomitas de maíz saborizadas a mantequilla. El saborizante que se usaba era el diacetilo, y los empleados que estaban de alguna manera directamente involucrados con la adición del diacetilo a las bolsitas que se van a meter a microondas, lo estaban respirando constantemente, pero era una exposición al diacetilo de manera directa por un periodo muy prolongado. Se descubrió esto después porque algunos de los que estaban sufriendo eso fueron al médico y le manifestaron una respiración corta, como que no alcanzaban a respirar. Y entonces, a través de investigaciones, se llegó a deducir que era por eso, por la prolongada exposición al diacetilo. Y entonces empezaron todo el mundo a prohibirlo. No es algo que esté establecido de manera formal. No necesariamente el consumo de un producto con diacetilo va a causar problemas respiratorios, no. Esto fue un caso extremo, ¿no? Es como decir, el café pues, es letal. Sí es letal si tomas 50 litros al día, ¿no? Sí es letal, pero nadie se lo va a tomar, ¿no? Nadie va a estar expuesto al diacetilo por 8 horas y a respirarlo constantemente. Eso fue una condición de trabajo. Y entonces, ¿el diacetilo está prohibido? No, no está prohibido. Cada vez más restringido, sí. Por razones del mercado, estrictamente. Entonces, se recomienda, si el sabor que buscas es un sabor corriente, sí se recomienda, ¿no? Que da esa nota que muchos se identifican, incluso le identifican como a mantequilla, ¿no? Dicen, es que el producto pues me sabe más a mantequilla. Sí, compadre, trae un chorro de acetilo incorporado, por otro sabe más a mantequilla. Entonces, en conclusión, los saborizantes ¿funcionan o no funcionan? Funcionan que yo no concibo un producto sin la incorporación de una fuente de sabor, no necesariamente un saborizante. Y esa fuente de sabor pueden ser los cultivos, justamente. Entonces, para un queso fresco no se usan cultivos, por eso los que hacen panela van y compran leche con antibióticos, porque pues no están usando cultivos. Se pueden usar cultivos, y se pueden usar cultivos como una fuente de sabor buenísima para impartirle una nota característica, porque la mayoría no los usan. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de la mayoría.
Entonces, ¿qué cultivos se recomiendan para el panela? Bueno, para el panela o para quesos frescales, ¿qué es lo que buscas? Se pueden usar cultivos que si tienen la característica de probióticos como el Plantarum y el Rhamnosus, y que se les denomina protectores, porque además de ser probióticos, justamente evitan o prolongan la vida anaquel del producto contra la invasión de levaduras y de hongos, no de bacterias. Pero para mí lo principal, y es lo que pude comprobar, es que le dan una nota como de un queso hecho con leche cruda, muy agradable. Entonces, un cultivo protector, además de, en el caso concreto de estos que menciono, Plantarum y Rhamnosus, además de proteger contra levaduras y hongos, tiene también la ventaja de impartir esa nota característica de un queso hecho con leche cruda en este producto en concreto, que es el panela. Los mesófilos son buenísimos a dosis bajas, muy bajas. Entonces, cuando ustedes consultan recetas en YouTube, muchos van a decir use mesófilo en 1/8 de cucharadita. Si no tienen una medida que mida 1/8 de cucharadita, va a ser difícil. Y por otro lado, va a ser muy difícil que encuentren también quien les venda cultivo en sobres que permitan cuajar a nivel casero ni siquiera 20 litros de leche, ya no digo 10. Entonces, el encontrar los cultivos en dosis pequeñas para ese tipo de usos va a ser muy difícil, y lo que queda entonces recurrir a los saborizantes enzimáticos.